hablamos de este receso que se desarrolla en el cuarto día de juicio contra Juan Orlando Hernández. Nuestra compañera Mayra Lucía Mejía nos tiene detalles, qué es lo que ha pasado hoy al interior en esta sala donde se desarrolla este juicio, Mayra. Gracias, Francis. Televidentes de Noticieros hoy mismo desde Nueva York, en Estados Unidos. Acabamos, tal como usted lo apunta, acabamos de salir al receso. Bastante extenso estas primeras, 2 horas y media casi que tenemos de haber ingresado al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en este día número 4. Le comento que los datos que podemos brindarles a nuestros televidentes hoy para que se sientan como que estuvieron dentro de la sala es que el expresidente vestía un traje color negro con camisa blanca, una corbata gris de puntos, lentes y se le miraba con un poco de ojeras. Hoy tuvimos la oportunidad de observarlo más de cerca. De hecho, me encuentro posicionada en la sala en la primera banca tras el expresidente, es decir, estamos prácticamente bien cercanos. Y también le comento acerca de cómo se miraba el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Chande Ardón. Se encontraba de nuevo con su uniforme color naranja, esposado de pies, se miraba bastante con buena condición física y portaba también una camisa blanca. Un dato extra y es que Alexander Chande Ardón anda en su muñeca un brazalete perteneciente al centro de detención en el que él está recluido aquí en Estados Unidos. Bastante movido el contrainterrogatorio que ayer finalizó Raymond Colón y hoy era continuidad acerca de este interrogatorio. Y el expresidente estuvo bien pendiente de lo que estaba pasando, incluso pudo escribir unas cuantas notas mientras Colón hacía el interrogatorio y se las pasaba a Sabrina Truss, que hoy está presente en el juicio, ya que el día de ayer no estuvo, y se los pasaba a Colón para que pudiera realizarle las preguntas a este segundo testigo. No sé si tiene alguna pregunta, Francis, referente a cómo lucía hoy el expresidente y también el testigo. Yo tengo una pregunta. Buenos días, María Lucía, un gusto saludarle. Cuéntenme, porque al inicio de esta audiencia hubo una pequeña intervención, porque como bien lo comentaban ustedes anoche con el licenciado Edgardo Melgar, uno de los miembros del jurado se estaba justificando, y estamos enlazados a través también de HRN, nuestra cadena hermana, y decían que uno de los miembros del jurado se estaba justificando de que no podía continuar hoy, al menos en este cuarto día de juicio, debido a que tenía la celebración de un 50 aniversario con su pareja, y que además de eso hacían la broma ahí que le dijera más bien si la próxima semana iba a estar también, porque si no se iba a reportar como enferma. ¿Qué fue lo que pasó exactamente y qué pasó con ese miembro del jurado al fin? Mayra, adelante. Así es, en efecto, Claudia, así como usted lo indica, le comento que el día de hoy solo se presentaron 17 miembros del jurado de los 18, tal y como lo informó el juez Kevin Castle al principio. De hecho, hubo como un pequeño enfrentamiento, ya que el juez Kevin Castle dio la información de que habían recibido un mensaje vía correo de voz que indicaba que el jurado número 14 no se podía presentar hoy aquí al juicio del exmandatario. Entonces Castle lo expuso ante la fiscalía y ante su defensa Raymond Colón. La fiscalía lo aceptó y en eso se levantó Raymond Colón y Estabil, y los dos querían hablar. En ese momento Castle les dijo que se pusieran de acuerdo, que cuál de los dos era el que iba a poder hablar, cuál era la voz del cliente del expresidente. Entonces que sí, que Stabile alegaba que este jurado se debería de retirar porque iba a seguir diciendo que iba a seguir faltando, ya que parece que también ese mismo jurado le dijo que se presentara el día lunes, y dijo que tenía una cita médica. Le dijo que tal del martes, le puso varias excusas. Entonces esa fue como la discusión que hubo al principio del inicio del juicio. Mira, y sabemos que tiene poco tiempo porque es un receso corto. Lo último que supimos tras las publicaciones de Inner City Press fue que hablaban de propiedades y de 10 vehículos. ¿Qué pasó luego? Bueno, se siguió hablando de ese tema, ya que Raymond Colón, defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, realizaba preguntas a Alexander Ardón acerca de las fincas, de los vehículos, de los tractores. Se hizo comparaciones acerca de
cuántos kilos de cocaína él podría transportar en los camiones, tanto camiones de ganado como camiones de carga. Entonces él explicaba que los camiones de los ganados él los utilizaba nada más para su trabajo, ya que no le gustaba que sus empleados se dieran cuenta de las actividades del narcotráfico a las que pertenecía. Y ya para finalizar, pues empezó a hablar acerca de que en el 2008 le pidió a Pepe, ¿qué fue lo que le pidió a Pepe para que se quedara él en el poder? Que ya lo habíamos escuchado anteriormente, que le había pedido que nombrara a su hermano como director de Fondo Vial, entre otras informaciones que ya habíamos visto. Hasta el momento, eso es lo que puedo informar sobre el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en su día número 4. Francis, Claudia y Kenneth, el abogado Kenneth Madrid, que siempre amablemente se encuentra en el estudio apoyando. Completamente de acuerdo, muy amablemente mostrándonos todos sus conocimientos. Mi querida Mayra, pero nosotros estamos un poco en duda. Le cuento por qué. Porque pues pudimos obtener información hasta el momento en donde se hablaba de algunas propiedades, que hablaba Alexander Ardón, que había adquirido al menos 10 vehículos, algunos de ellos de marcas sumamente costosas, y nos quedamos ahí. Queremos saber después de eso qué ocurrió, qué más ocurrió en el lapso de ese interrogatorio que culminó con la suspensión momentánea o con el receso momentáneo de parte del juez Kevin Castel. ¿Qué más se pudo escuchar en el interrogatorio entre Raymond Colón y Alexander Ardón? Bueno, no sé si ustedes pudieron haber leído, tal vez si me instruyan, porque como sabrán, salimos, no estamos en cuenta de lo que pasa, de lo que ustedes ya han dicho, para que nuestros amables televidentes tampoco, pues, volvamos a repetir la información. ¿Hasta dónde se quedaron para yo buscarlo en mis notas y poderles dar? Perfectamente, hagámoslo así. Esto pasa en Noticias en Vivo y queremos llegar hasta el último detalle. Quedamos en que el exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Ardón, estaba notificando sobre eso. Lo verán ustedes en pantalla. Ahí está. Estaba preguntándole Raymond Colón que cuánto pagó. Le decía, y que Alexander Ardón contestó que compró fincas, autos, construyó carreteras. Pregunta después Colón, no te pregunté eso. Le dice, ¿cuánto pagaste por la casa en San Pedro? Ardón le contesta que $225,000 estadounidenses. La vendí por $500,000, ayudó a mi padre a comprar una finca. Y concluimos, esto fue lo último que pudimos conocer, ¿cuánto costó la finca de tu padre? Contestó Alex Ardón, alrededor de $1 millón en Santa Bárbara. Colón vuelve a consultarle, a veces te niegas a convertir números a lempiras. ¿Por qué? Ardón le contestó, no soy muy bueno en matemáticas. Colón le preguntó además, ¿qué tal los autos? Ardón tenía 10 coches y por último, el último tuit que pudimos conocer fue que Raymond Colón le consultó qué marcas de auto tenía. Cadillac le preguntó y contestó a Alexander Ardón que tenía Toyota Land Cruiser, un Lexus, un Porsche. Además, Colón le dijo que $200 millones es mucho dinero. En eso la fiscalía dice, el abogado acaba de testificar y se toma un descanso. ¿Qué pasó en ese interín entre el penúltimo tuit a este último, que es cuando se toma ya el receso? Mayra Lucía. Sí, Claudia, en efecto. Bueno, después de eso, Raymond Colón le consultaba de que si esos automóviles, eran vehículos de trabajo, y él decía que sí habían tractores. Él decía que tenía tractores de ganado, tractores de finca, que eso era lo que al menos él recordaba. Le preguntó cuántos tractores tenía, él respondió que aproximadamente 3 a 4 y le empezó a preguntar acerca de cuánto era la cantidad que costaban los tractores. Y él dijo como que uno pequeño costaba $35,000 y uno grande aproximadamente $70,000. ¿Cuántos pequeños? Y él decía que no recordaba porque los compraba y vendía. También le preguntó Colón que en su colección de tractores que él tenía, que cuántos él le podía decir que tenía. Entonces él le decía que no recordaba. Colón le decía que le interesaban los que a él le pertenecían porque él los compartía con su padre, que él hacía en su colección los de su papá y los que él tenía también.
y él decía que habían varios para cortar zacate, porque estoy diciendo textualmente lo que él dijo, de rodaje para hacer pacas, y que a veces se utilizaban para jalar camiones que quedaban varados en las carreteras, tal vez unos 6 tractores. También le volví a preguntar que, aparte de esos 2 vehículos que compró para uso personal, él decía que sí, que camionetas, Land Cruiser, Prados, que cuántos camiones para ganado había comprado en toda su vida, y él dijo que no recordaba, pero que había comprado varios entre 4 y 5, e incluso dio las marcas de los camiones que eran Isuzu e Hino, que más o menos cuánto dinero había gastado en total. En ese momento, cuando le consultó eso, el expresidente Juan Orlando Hernández escribió en la libreta y miraba a Colón y se miraba fijamente con Alexander Ardón, de hecho. Y le preguntaron también acerca de una empresa de construcción que tenía Alexander Ardón también ahí en el Paraíso Copán, y le dijo que esa empresa se encargaba su hermano Hugo Ardón. Después le volvió a decir que si, volviendo a los kilos, cuánto agarraba un camión de volqueta, y él le respondía que 400 kilos, y que en eso Colón le hizo la comparación que ayer él había dicho que un camión de volqueta agarraba 1.500 kilos. Entonces empezó a decir a Alexander Ardón que no recordaba exactamente, que el camión que agarraba más carga era un furgón, y dependiendo de cuánto, entre 1.500 a 1.700 kilos. De ahí empezó a consultarle acerca de un camión ganadero, y Alexander Ardón respondía que 800 kilos, y que si él los usaba para el transporte de cocaína. Entonces él dijo que él tenía un muchacho encargado exclusivo solo para el transporte de droga, de 6 a 10 carros, porque el transporte de droga lo transportaban a una bodega que estaba ubicada en San Pedro Sula, y que eso era importante para él, para que no le robaran la droga y también para cuidar la droga. Que los ganados para la finca eran solo para eso, y que a él no le gustaba que sus empleados se dieran cuenta a lo que él se dedicaba. Le preguntaron acerca si él tenía ganado. Él dijo que sí. Le preguntaron cuántas vacas, que no recordaba, dijo, porque vendía y compraba, y que a veces tenía 1,000 vacas, otras veces tenía 1,500 vacas. En ese momento, cuando empezó a hablar de eso, les comento que el expresidente cerró los ojos, se quedó con los ojos cerrados como unos 10, 15 segundos, y le indicó a Truff, mientras veía un expediente en una computadora donde se miraban bastantes fotografías. Era como un expediente, tal vez pudo haber sido el expediente que la fiscalía consultó ayer, las fotografías que nos mostraron ayer, porque habían varias fotografías de las que vimos. Y le preguntó de que por qué se quería mantener él en el poder. Le dijo que sí, que para mantener el negocio del narcotráfico, y ahí fue cuando empezó a hablar acerca de lo de ayer, de qué era lo que él le había pedido a Pepe Lobo para continuar en el poder, y fue cuando le dijo que le había otorgado el Fondo Vial, el ser director del Fondo Vial, también la pavimentación de las carreteras del departamento de Copán para facilitar el tráfico de los cargamentos y para beneficio de la comunidad. Mayra, y bueno, prácticamente en eso nos quedamos, compañera. Ajá. Tomando en cuenta que es el cuarto día del juicio, ya se ven los ánimos cansados, cómo se ve el expresidente Juan Orlando Hernández, también Alexander Ardón, ¿cómo los pudo observar hoy y cómo vestía hoy también el expresidente? Sí, el expresidente Juan Orlando Hernández vestía un traje color negro, una camisa blanca, una corbata gris de puntos, sus lentes, y lo pudimos observar de cerca, como le mencionaba al principio del contacto. Nos pudimos sentar exactamente atrás del expresidente y se le miraba un poco cansado, como con pocas ojeras. Siempre su pelo bien cortado, su corte de barba candado, y bien atento a lo que estaba sucediendo. Y Alexander Ardón pues portaba su uniforme naranja del centro de reclusión a donde él está pues viviendo aquí en Estados Unidos, y iba esposado de pies, en buena condición física y con una camisa blanca por dentro, y recordándole pues a los televidentes también este dato acerca de que Alexander Ardón portaba un brazalete que pertenece
a la cárcel en donde se encuentra recluido. Gracias, Mayra. Queremos El muy abogado, amablemente y también darle paso también al abogado que quiere hacerle algunas consultas, pero queremos saludar muy amablemente a todos también nuestros televidentes que se conectan porque no pueden, porque no están en su casa, por diferentes situaciones, pero que nos sintonizan a través de nuestra página en Facebook de Noticieros Hoy Mismo y también a nuestra página de YouTube. Gracias por informarse con nosotros. Mayra, tenemos también consultas del abogado porque yo también tengo una más, pero primero que sea el abogado que pueda interrogar sobre lo que está pasando ahí adentro porque usted es el que más sabe de esto. Usted es el experto. Adelante. Saludos, Mayra, que esté bien por allá. Aquí, gracias por esa retroalimentación que nos hace a todos los hondureños. Pero quería consultarle, ¿siempre se ve a Alexander Ardón firme, frío, siempre bajo la misma actitud que usted nos comentaba que estaba el día de ayer? Y no sé si ustedes han comentado allá que están cubriendo la fuente, cómo se ha separado un poco el contrainterrogatorio del hecho principal, ¿no? De poder probar la conspiración, y son más hechos encaminados a probar la actividad ilícita del testigo, ¿no? Y los grandes capitales que había salido de la droga. Cuéntenos un poco ustedes cómo han visto esta circunstancia por allá. Un saludo a este estudio, abogado Kenneth. Sí, le comento que el exalcalde Alexander Ardón siempre firme con sus respuestas, viendo fijamente al expresidente. De hecho, no baja la mirada, él responde contundentemente sus respuestas. La fiscalía pues ha tratado como de, obviamente pues de ver cómo lo acorrala, pero él siempre ha sido bien firme con las respuestas que ha brindado. De hecho, un dato extra que tenemos también es que Raymond Colón solicitó que no se utilizara en las respuestas de Alexander Ardón el juicio de Tony Hernández, sino que solo solo vinculación, pero no con el juicio de Tony Hernández, sino las vinculaciones que él tenía, que el expresidente tenía con su hermano. Mayra, más temprano también comentábamos junto a Jacqueline Redondo, pero queremos hacerle la pregunta a usted que está ahí, que sabe lo que está pasando, que intuye muchísimas cosas al ver y que además consulta lo que está pasando. Desde anoche ha dicho Raymond Colón que para hoy se espera una gran sorpresa. También se ha logrado conocer sobre el nombre, e incluso se dijo en la corte, el nombre de una persona, un miembro de la Policía Nacional o un investigador, miembro de la Policía Nacional, ¿es verdad, abogado? Un miembro de la Policía Nacional que estaría hoy siendo parte de este juicio, entendemos que como testigo también. ¿De qué se trata esa gran sorpresa que ha anunciado Raymond Colón para hoy? ¿Conoce usted? No, Claudia, nosotros solo nos hemos quedado con la versión de la defensa del expresidente Raymond Colón, que nos dijo que había un testigo sorpresa el día de hoy. Más sin embargo, aquí los medios de comunicación no han especulado quién podría ser. Estamos con la misma expectativa que usted de querer saber quién va a ser este tercer y último testigo. Porque lo que sí nos confirmó ayer Raymond Colón es que solo eran 3 testigos, ya hemos visto 2, José Sánchez, Alexander Ardón, y a la espera, pues en el transcurso, me imagino, después del receso, después del almuerzo, podríamos conocer quién es este tercer testigo en el juicio del expresidente. Se habló del agente Miguel Reynoso, que según publicaciones se trataría del agente que fue el encargado de hacer la entrega de esas denominadas narcolibretas. Claudia, en los apuntes que nosotros tenemos no lo escuchamos. Fue más temprano, incluso el sitio Inner City Press hablaba sobre la inclusión de este agente de nombre Miguel Reynoso, que entenderíamos también puede ser un seudónimo para poder de alguna manera proteger su seguridad, abogado. Sí, por supuesto. Y va a ser interesante saber el nombre de ese testigo, porque vamos a ver si es algún agente encubierto o si realmente es otro de los testigos que de la misma categoría que ha estado utilizando la Fiscalía Federal, ¿no? ¿Categoría significa narcotraficantes confesos? Correcto, así es. Pero sería interesante porque la DEA ha dicho
que son años de tener agentes encubiertos, años de estar desarrollando esta actividad. Sería muy interesante si la Fiscalía tiene otro tipo de estrategia con el otro testigo que viene. Va a ser muy interesante poder verlo y ahí vamos a definir hacia dónde es que van. Vamos a verlo entonces. Dejamos a Mayra Lucía entonces porque yo creo que Claro. ya concluyó este periodo de receso y no queremos que se pierda ni el más mínimo detalle, Mayra Lucía. Nos conectamos a mediodía, ¿le parece? Gracias, Mayra. Así es, gracias compañeras. Les comento que se encuentra lloviendo aquí en Nueva York ya, así que vamos a ingresar a la corte y en un próximo contacto les seguimos comentando de este cuarto día de juicio del expresidente Juan Orlando Hernández desde aquí, desde Nueva York, Estados Unidos. Muchísimas Saludos. gracias, Mayra. Saludos, interesante lo que decía.